Buenas noches. En el día de hoy voy a estar presentando la actividad o la tarea, la escritura de la crítica literaria de 5 académicos. Tarea que hace parte del curso Crítica Literaria 2, Texto y Autor. La tarea consiste en demostrar, explicar o compartir las relaciones entre los textos de los 5 investigadores leídos y un pensamiento crítico en el que impliques las relaciones entre expresión literaria y dinámicas sociales en diferentes contextos de Hispanoamérica. Para la tarea vamos a explicar las relaciones entre los textos de Baldomero Sanincano desde Colombia, Julio Ortega de Perú, Luz Mari Giraldo de Colombia, Antonio Cándido de Brasil y Ángel Rama de Uruguay. Aquí les comparto una biografía muy breve de cada autor. Baldomero Sanincano fue un escritor, ensayista, periodista y diplomático colombiano que nació en Río Negro, considerado uno de los pensadores colombianos más destacados del siglo XX, ensayista, humanista, y también resaltó en la historia o en la literatura colombiana por defender los derechos de las mujeres. Julio Ortega, peruano, es un escritor y crítico literario, reside en Estados Unidos, profesor de literatura y ha sido reconocido y destacado por sus reflexiones críticas sobre el discurso de la abundancia y la geotextualidad transatlántica. Luz Mari Giraldo, también colombiana, es una poeta, ensayista, crítica literaria y profesora de literatura latinoamericana y colombiana, autora de varias antologías de cuentos. Ángel Rama, uruguayo, también reconocido dramaturgo, narrador, escritor, ensayista, que se enfocó en la crítica literaria, llegando a ser considerado como uno de los principales ensayistas más destacados y críticos latinoamericanos más reconocidos. Y Antonio Cándido de Brasil, fue un poeta, ensayista, profesor universitario y uno de los principales críticos literarios de Brasil. La relación entre estos 5 ensayistas y críticos literarios voy a tratar de compartirla de la manera más breve posible para no extenderme, y es la siguiente o son las siguientes. Lo que encontramos en las lecturas para este curso de Crítica Literaria 2 es que existe una relación en lo siguiente, esa cara a cara entre lo nuevo y lo viejo, entre lo regionalista y lo cosmopolita, entre lo conservador y lo liberal, esa tradición literaria y cómo se integra o se desintegra con la innovación literaria. Esas formas clásicas del arte y la industrialización, la comercialización de la cultura, lo clásico versus lo moderno, o cómo se relaciona lo clásico con lo moderno, si hay un empalme entre lo clásico y lo moderno en la literatura, en las artes, en la cultura, cómo va surgiendo ese progreso, ese periodo, ese tiempo de modernización en la literatura hispanoamericana, en la cultura, en el contexto político, social, militar, económico, artístico, en la creatividad de los literatos, de los escritores, de los poetas, de los novelistas, de los ensayistas, de los críticos literarios, y ese concepto de nacionalidad, hispanismo, universalidad, patriotismo en el contexto de Hispanoamérica. Vámonos con Baldomero Sanincano. Aquí les comparto de la lectura El Crítico Internacional. Dice así: el escritor modernista vivió esta vorágine cultural animada por la industrialización, que impuso un ritmo vertiginoso en cada uno de los quehaceres de la vida, pero todo fue violento en América Latina. Baldomero Sanincano, colombiano, explica ese contexto dominado por el costumbrismo, la guerra, lo tradicional, la política y el dogma católico. Incluso para varios ensayistas,
escritores como él, fue un poco difícil romper los esquemas y estar referenciado, publicar dentro de algunos medios comunicacionales como El Espectador, porque esa barrera de hacer una crítica social a la cultura del país, de Colombia, era complejo. Entonces, aquí encontramos un punto en común entre todos estos escritores y tal vez ese contexto dominado por la tradición, un contexto de guerra, un contexto de política, un contexto de creencia religiosa, de la tradición, de la moral, de las costumbres. Baldomero Sanincano hace parte, cuando nace, está entre esa etapa simbolista y esa etapa vanguardista cultural. Entonces, por un lado, esa etapa simbolista, el ensayo se mueve entre la defensa de la poesía, las tradiciones, las costumbres, la historia y el significado de ese nuevo mundo y cómo se va adicionando esa reacción al positivismo, ese nuevo mundo que quiere decir América, nuestra América, como titula José Martí. Y por otro tenemos la etapa vanguardia cultural, en donde hay un mundo lleno de ironía, escepticismo, paradojas, provenientes de todo ese contexto heterogéneo del modernismo, de la modernidad, de la creatividad literaria en un plano modernista. Entonces, Baldomero Sanincano, hay algo interesante y es traer en sí la traducción de los escritores antiguos y a su vez tratar de integrarlo con escritores o poetas modernistas, desde traducciones, desde ensayos o desde un trabajo crítico. Entonces, Baldomero nos compartía cómo es Huxley, Rubén Darío, Silva, el Tuerto López en Colombia, incluso el poeta cartagenero Tuerto López, pero también volvía hacia atrás, hacia la literatura clásica de Shakespeare, Nietzsche, Cervantes con el Quijote de la Mancha, y integra o comparte una crítica literaria que va desde lo tradicional, como Shakespeare o Miguel Cervantes Saavedra, hasta lo nuevo, desde Rubén Darío, Silva o el Tuerto López. Hay un ensayista modernista que trata de divulgar en un sentido crítico y realista la cultura, la literatura y los fragmentos de esa realidad política y social del momento, integrada, contextualizada, significativa, impulsada por guerras, por, por ideología política, por ciertas restricciones al pensar creativo y crítico o reflexivo de una sociedad. Vámonos con Luz Mari Giraldo de Colombia, Luz Mari Más allá de Macondo, Más allá de Magrol. Comparto esto donde nos dice, la reconocida aceleración del tiempo histórico no da tregua con los cambios sucedidos y registrados en la literatura latinoamericana. Luz Mari Giraldo, al ver que estamos en tiempos modernos, nos define o nos describe ese cierto escepticismo que hay en la narrativa latinoamericana y se puede ver, se puede analizar, se puede contextualizar por todo ese desencanto de lo inestable huirizo. Claro, venimos de una historia donde hay guerras, donde hay represión, donde hay el estricto límite de los derechos, de las libertades de los individuos. Entonces, ya hay una sociedad que está hastiada también de una calidad de vida cada vez más costosa, de la opresión de los pueblos, de cada vez ese capitalismo salvaje, ese consumo masivo. Entonces, llegan los escritores modernistas también con una nueva conciencia de la escritura, donde hay ironía, erotismo, una crítica rabiosa, contestataria hacia la sociedad, la metaficción y una gran influencia anglosajona. Entonces, si vamos por un lado, Baldomero Sanincano trata de traducir e integrar desde los críticos, poetas, escritores, novelistas, dramaturgos tradicionales como Shakespeare o Cervantes,
Y a su vez, trabajar con Darío, con Silva, con el Tuerto López, con Rubén Darío. Y Luz Mari Giraldo nos comenta o nos comparte que hay una influencia anglosajona en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Es decir, ese mundo moderno termina, como estamos globalizados, tenemos una influencia de la educación, viendo Plaza Sésamo, cinematográfico, viendo Pulp Fiction, literatura con Stephen King y sus cuentos de terror o musical con Nirvana, con Pink Floyd, también el cine en el séptimo arte con ahora, con las masas o de las animaciones, de los animes, también del Hombre Araña, los superhéroes, Superman, Batman. Y también estamos en tiempos donde hay un realismo crudo, sucio, vértigo, incertidumbre, un, un realismo escéptico, desencanto, una tristeza de la condición humana en tiempos modernos. Podemos tomar como ejemplo los libros La Virgen de los Sicarios, Rosario Tijeras o Satanás de Mario Mendoza. Luz Mari dice que sí, que se trata de trabajar y estamos en un mundo donde hay una cultura colectiva. En tiempos modernos hay un culto hacia la imagen, un culto diverso, un culto al sonido, y en contraste hacia antes que había un mundo interpretativo, ahora los avances científicos, las comunicaciones, hacen que haya un mundo más que vaya cambiando cada vez más, más inestable, y esa visión de realidad, lo que es hoy en 5 o 10 años, ya cambió. Y para más a tomar como referencia las redes sociales, o los escritos, o la poesía ahora vanguardista, o la poesía moderna con Rupi Kaur, que son poemas más breves, más intensos, sexual, feminismo, ironía, y una crítica al mundo contemporáneo. Entonces tenemos a Luz Mari Giraldo, a Baldomero Sanonín Cano, en este realismo crudo, sucio, pero influenciado por un mundo moderno, por la creatividad literaria y artística moderna, y existe entonces un contraste entre un mundo imperativo y ahora con un mundo también avanzado científicamente. Antonio Cándido de Brasil nos comenta, la palabra nacionalismo presentó por lo menos dos caras opuestas incomplementarias, la exaltación patriotera, que hoy parece disfraz ideológico, y el contrapeso, una visión amarga, más real. Antonio Cándido, en la lectura Una palabra inestable, bueno, antes, en Más allá de Macondo, más acá de Magro, de Luz Mari Colombia, quiere decir que ahora hay un realismo también que es más allá de Macondo. Antes leíamos a Gabriel García Márquez, ahora tenemos diversidad de escritores con temas como la ironía, la rabia, la crítica, ese erotismo, pero escéptico, como Mario Vargas Llosa, perdón, como Mario Mendoza en Satanás. Antonio Cándido de Brasil. Antonio Cándido trata de compartir o de escribir todo ese significado de la creatividad literaria de los ensayistas, de los escritores, en medio de una represión militar en Brasil, con una ideología patriótica, nacionalista, un movimiento nacionalista superior, incluso hasta xenófobo, donde ya no quieren nada saber de su pasado, esa disrupción del pasado y del presente. Y ahí empieza como una revolución y una ideología a los escritores, porque a la final ese patriotismo y superioridad también va mostrando el desenlace, que es la ruptura de los derechos, ¿no? Una pobreza del campesino, una salud cada vez más costosa, una nación desigual donde existe una represión militar. Pontes de Miranda, el escritor, nos dice a la final que esa identidad nacionalista viene siendo un socialismo de los pueblos oprimidos nacionalistas. Entonces, esa identidad nacionalista demuestra que a su vez hay una opresión de las libertades,
hay cada vez más pobreza, hay cada vez más menos inclusión de las personas, de los campesinos, de los pobres, personas cada vez más ricas. Entonces, hay una como confrontación entre esa cultura autónoma de nacionalista brasilera contra los préstamos culturales, es decir, el modernismo, esos escritores que vienen desde afuera, que vienen por por ejemplo, Stephen King de Estados Unidos. Entonces hay esa confrontación. Hay como dos caminos en el contexto hispanoamericano de Brasil. Entonces, de un lado está ese nacionalismo, patriotismo hipersensible, y por otro hay un nacionalismo más progresista. En la década de 1930 ya se toma una literatura de dimensión nacional, es decir, escritores franceses, los poetas románticos franceses, se toman en las clases, en la educación de Brasil, trata de aprenderse de sus nociones y a su vez tratar de mostrar la importancia de los escritores brasileños, pues en la educación, en la cultura y la influencia de los escritores brasileños en el país. Y los mismos profesores extranjeros tratan de explicar la importancia, la relevancia de los escritores, de los artistas de Brasil en la educación, en la sociedad, en la cultura, en la política. Hay un determinado significado en la derecha que se asocia como una imitación, alineación a lo cosmopolita, a ese modernismo en términos de un país que está integrado a los más avanzados, al desarrollo, a la cultura anglosajona, a la cultura europea. Entonces se trata de enseñar esa relación entre el patriotismo, entre la identidad brasilera y uno particular, un país con una cultura muy sobresaliente, muy relevante, muy famosa, muy reconocida, que es la cultura brasilera por su tamaño. Sabemos lo que es la samba, el fútbol, su idioma, los colores, los términos, el ensayo, el crítico brasilero, y cómo ese país y su cultura se integra a otros países más avanzados, otra ideología de escritores. Ángel Rama de Uruguay nos comparte la ciudad letrada en el libro Más allá de la ciudad letrada. En el texto Más allá de la ciudad letrada nos comparte: la ciudad letrada es una especie de hermoso paisaje urbano, dentro del cual los españoles nos construyeron los rectángulos para producir para ese rectángulo nada más, no producir para el conjunto de la sociedad. Ángel Rama de Uruguay dice que hay una identidad que es esa disrupción de la continuidad histórica. Sigue existiendo un espíritu que identifica el pasado, y a su vez se trata de salvar esa cultura marginada e integrarlo a una cultura internacional. Vamos a tratar de rescatar desde el ensayo crítico, de un análisis crítico, tratar de conservar las tradiciones, la historia, el sentimiento, el espíritu histórico de nuestra América, y a su vez vamos a tratar de integrarlo a la cultura modernista, a la internacional, a lo cosmopolita, a la cosmovisión del autor. Entonces, él da como referencia a Gabriel García Márquez, a la brillantez de Gabriel García Márquez, porque utiliza un repertorio de formas y expresiones culturales tradicionales del costeño colombiano. Son palabras propias, conceptos claves de la rutinaria, del día a día, de la realidad del costeño colombiano. Y eso es clave para hacer una creatividad distinta e integrarla hacia el mundo global. Por eso Gabriel García Márquez hace referencia a ese boom latinoamericano y su influencia en la literatura latinoamericana hacia el exterior. Hay una identidad que, que se trata como de defender, que es esa defensa de la identidad latinoamericana, y en otro
está ese mercado homogéneo, ese mercado modernista, con un espíritu cosmopolita en las grandes ciudades, como Jorge Luis Borges. Él trata de poner, eh, por así decirlo, en contexto a Jorge Luis Borges, que es un individuo en Buenos Aires, es una ciudad grandísima donde se habla, donde se encuentran personas de distintas partes del mundo, donde se mueve día a día 24/7, y tratamos de mostrar cuál es esa cosmovisión del autor desde un punto moderno, desde una urbe, como una ciudad como Buenos Aires, como Río de Janeiro. Y por otro está la interioridad de la cultura, como él domina los trascultadores, que tratan de defender o dar su punto de vista desde esas comunidades marginadas por una sociedad moderna, como los indígenas, esa identidad indígena que al final viene siendo transgredido, apartados, los nadies, como dice Eduardo Galeano. Entonces, ¿cómo funcionan los escritores a nivel internacional? ¿Cómo integrar esos escritores marginados en una comunidad y tratar de integrarlos al mundo moderno? Entonces, vamos, por un lado, defender esa identidad latinoamericana y por otro, tratar de defender, de contextualizar, de sobrevivir en un mercado homogéneo y moderno, salvar esa cultura marginada e integrarle una cultura internacional. Julio Ortega de Perú, en el Inca Garcilaso, el discurso de la cultura, nos comparte una escritura de memoria, las grandezas, los heroicos de los españoles, viven el libro de la vida y vivirán inmortales en los libros de los mortales. Garcilaso la Vega, el Inca, trata de explicarnos esa construcción histórica como un discurso hecho de textos. La grandeza, los heroicos, a la final todos esos españoles en la conquista, que realmente fue una masacre de los derechos, de las libertades, de las creencias, las tradiciones de acá, de nuestros antepasados, de las culturas precolombinas, siguen viviendo esa grandeza, esa supuesta grandeza de los heroicos, vivirán inmortales en los libros de los mortales. Es decir, la grandeza de los españoles, la supuesta grandeza, sigue siendo hoy en día simbólica, representativa e histórica. Pero por otro, un mundo moderno tratan de que la cultura precolombina, la historia de nuestros antepasados, por así decirlo, tratan de no darle una gran voz. Se usa para turismo, pero hay un dilema ahí entre ese discurso o ese relato de la conquista y ese gran vacío en la transición de la conquista a una escritura dinamizada por el testimonio de la conquista. Hay una influencia entre ese contexto hispanoamericano de las guerras civiles y la creatividad literaria, la producción cultural. La escritura, y ahora en la actualidad hay una noción trágica, la discontinuidad peruana. Sentimos esa noción, esa identidad que en el pasado fue de alguna manera atacada, forzada a que sea integrada a una escritura, a una cultura moderna, vanguardista, occidental, de los conquistadores, donde todavía hay un sentimiento hacia una escritura de memoria, de protestación de la historia, ese sentido crítico de la historia, donde las tradiciones, las creencias de nuestros antepasados fueron pisoteadas por los conquistadores, masacrados, sin importar, simplemente aquí vinieron a acabar sus tierras. Entonces Garcilaso de la Vega nos comparte y analiza de Julio Ortega, porque Julio Ortega hace este análisis que el crítico literario todavía está en esa escritura de memoria, rescatar la memoria, la historia y narrar la historia desde un testimonio dinamizado, porque no hay una
hay un relato de una transición de la conquista. En fin, como dije al principio, podemos ver que hay como una pregunta y es cómo surge ese periodo de modernización, esa confrontación entre la tradición y la innovación, o esa relación entre la conservador y lo liberal, esas formas críticas del arte y la industrialización de la cultura. Eso el contexto desde lo social, desde lo militar, desde lo político, desde lo creativo, literario y artístico, entre lo clásico y la modernidad de estos 5 autores: Baldomero Sanincano, Julio Ortega, Luz Mari Giraldo, Antonio Cándido y Ángel Rama.